Muy bien. La 20 dice, los siguientes factores pueden retrasar la cicatrización de heridas, excepto. La A dice, inadecuada posición de tejidos durante la sutura, un espacio muerto, ¿no? Es lo mismo. Isquemia por excesiva hemostasia quirúrgica, traumatismos de tejidos durante la cirugía, el hipertiroidismo o un traumatismo grave. De esos factores, ¿cuál creen que no va a alterar, ¿no?, la cicatrización de las heridas? A ver, vayamos. ¿Cuál era digamos, el principal factor que contribuye a una adecuada cicatrización de una herida? La oxigenación, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. Cuanto más oxigenada está la herida, va a cicatrizar mejor. ¿Ok? Entonces, de estas, ¿cuál es, digamos, el que nos habla de oxigenación o de isquemia? La B, ¿no es cierto? Isquemia por excesiva hemostasia quirúrgica. Definitivamente este va a ser un factor que sí va a retrasar la cicatrización de las heridas. ¿Cuál sería la otra? La C, ¿no es cierto? Traumatismos de tejidos durante la cirugía. Si ustedes traumatizan el tejido, coagulan mucho, ligan muchos vasos, usan mucho electrocauterio, queman el tejido, van a traumatizar los bordes de la herida, obviamente eso va a determinar una cicatrización pobre, ¿ok? O va a disminuir la buena cicatrización de las heridas. Inadecuada posición o posición de tejido, dice, durante la sutura, un espacio muerto. Esto se da, por ejemplo, cuando existe una herida profunda. Existe una herida profunda que lleva o abarca la piel o la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, hasta cerca o incluye el músculo y ustedes solamente o uno agarra y sutura la piel. Entonces, ese espacio que queda dentro es un espacio muerto. Se pueden acumular ahí tejidos, se puede acumular líquidos, se puede acumular sangre y producir un hematoma, o se puede acumular linfa y producir un seroma, y eso puede predisponer a una infección, ¿ok? Y va a disminuir la cicatrización también de las heridas. Entonces, una inadecuada posición de tejidos durante la sutura, o lo que es lo mismo, dejar espacios muertos, ¿no?, espacios vacíos, va a disminuir la cicatrización o retrasar la cicatrización de heridas, ¿no? Nos quedaría estos dos, el hipertiroidismo y el traumatismo grave. De los dos, ¿cuál creen que es el que predispone a una mala cicatrización? ¿Cuál de ellos? Bien, el traumatismo grave, ¿predispondrá o no? Sí, ¿no es cierto? El traumatismo grave va a predisponer a una inadecuada cicatrización. ¿Por qué? Un paciente que tiene un traumatismo grave, ¿qué va, qué va a tener? Probablemente va a tener hipotensión, va a estar chocado. El hecho de tener un shock, de estar hipotensión, de tener un shock hipovolémico con pérdida abundante de sangre, que es típico de un paciente con traumatismo grave, eh, va a producir una hipoxia en el tejido o a nivel de la herida. Por ende, va a retrasar la cicatrización, ¿no? El hipertiroidismo no tiene nada que ver, ¿no? Ni el hiper ni el hipotiroidismo no tienen nada que ver en la cicatrización de las heridas, ¿no? La D es la respuesta ahí. Muy bien. Este cuadro ustedes tienen que recordarlo, ¿ok? Se trata de clasificación de las heridas, ¿no? Es muy frecuente en el examen de residencia que entre preguntas sobre este cuadrito. ¿Cuándo es una herida limpia? ¿Cuándo es una limpia contaminada? ¿Cuándo es una herida contaminada? ¿Cuándo es una herida sucia o está infectada? Las heridas limpias, que tienen el riesgo de infección más bajo, son aquellas heridas en las cuales no se penetran mucosas. No se abre ni vía digestiva, ni vía respiratoria, ni vía urinaria. ¿Ok? No están infectadas, obviamente, y se suturan en primera intención, ¿no? Por ejemplo,
se hace una cirugía por una apendicitis. Se entra a operar y no se encuentra nada. ¿Ok? O sea, no hay infección. No era apendicitis, era una adenitis mesentérica. Entonces, se sutura la herida, se cierra, esa herida no está infectada, no se ha penetrado mucosas porque no se ha cortado el apéndice, no se ha hecho nada, y se cierra. ¿Ok? Es una laparotomía en blanco. La herida limpia contaminada es la que le sigue y es aquella en la cual se van a penetrar mucosas pero bajo circunstancias controladas. O sea, no hay una contaminación grande de la herida operatoria, ¿no? El riesgo de infección va del 3 al 11%. En estos casos no se evidencia infección. Por ejemplo, el mismo caso anterior, entran por una paciente con una probable apendicitis, abren la cavidad, encuentran que no es apendicitis, todo está limpio, no hay pus, no hay contaminación, y deciden sacarle el apéndice, que es lo que normalmente se hace. Entonces, al sacar el apéndice van a cortar la base del apéndice, por ende van a abrir la mucosa. ¿Ok? Pero va a ser esto controlado. ¿Ok? No van a agarrar y van a pasear, ¿no es cierto?, el muñón del apéndice en la herida. De eso se trata, de no contaminar la herida. Entonces, esa sería una herida limpia, contaminada, porque se abrió mucosa. ¿Ok? Porque se abrió mucosa. Si no sacaran el apéndice sería una herida limpia. Pero si hacen una apendicectomía es una herida limpia contaminada. Las heridas contaminadas tienen un riesgo de infección del 15 al 40%, ¿no? Son heridas accidentales de corta evolución, por ejemplo, ¿no? Uno se corta en el trabajo, con un obrero se corta con una calamina, se corta con un fierro, con un clavo oxidado, etc. O existen heridas en las cuales hay contaminación con material gastrointestinal, ¿no? Ingresan a hacer una cirugía y encuentran que hay una perforación intestinal y el líquido ese va a contaminar la herida. O hay un proceso inflamatorio con material purulento, ingresan a operar y encuentran que hay una peritonitis por X razones, ¿no? Hay pus dentro de la cavidad o un empiema, si es en el caso del tórax. Por ende, se contamina la incisión, ¿no? El riesgo de infección aumenta, pues, ¿no? Y las heridas sucias infectadas son aquellas heridas que están sucias, pues, ¿no? Que tienen infección per se. Hay pus en la herida, hay secreción, hay contaminación y por ende esas heridas no tienen riesgo de infección ya porque ya están infectadas. ¿Ok? Este cuadrito le sirve para ver eso. ¿Para qué más le sirve? Las dos primeras, las heridas limpias y las heridas limpias contaminadas, son las únicas heridas en las cuales se puede hacer antibiótico profilaxis. ¿Ok? Para evitar la infección de las heridas. En las otras, en las heridas contaminadas y las heridas sucias e infectadas, lo que se da es tratamiento antibiótico. En las heridas contaminadas, tratamiento antibiótico de la enfermedad de fondo. ¿Ok? O sea, si es que hay una perforación intestinal o si es que hay una apendicitis con peritonitis, se tratará la infección de fondo. Y las heridas sucias e infectadas se trata pues la misma herida, ¿no es cierto? Entonces, en las dos primeras se puede hacer antibiótico profilaxis, en las otras no. Muy bien, esto no lo olviden, ¿ok? Deben de recordar porque es muy frecuente que les pregunten en el examen sobre esto, ¿no? ¿Cuándo es una herida limpia? ¿Cuándo es una herida limpia contaminada? ¿Cuándo es una herida contaminada? Normalmente preguntan más de las dos primeras, ¿cuándo es limpia y cuándo es limpia contaminada? Muy bien. Esta, por ejemplo, es una pregunta que entró en un examen. Dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones quirúrgicas debe ser considerada como cirugía limpia desde el punto de vista de la infección? Una esofagectomía, una gastrectomía, una mastectomía, una apendicectomía o una resección de intestino delgado. ¿Cuál de estas es una cirugía limpia? ¿Cuál creen? ¿Cuál era la característica de la cirugía o de la herida limpia? Aquella que se realiza en quirófano, se cierra inmediatamente después de realizarla, y la característica era que no se contamina con secreciones y que no se abre
mucosas. ¿Ok? De estas, ¿cuál no se abre mucosas? En la esofagectomía, ¿apertura mucosa o no? Sí, ¿no es cierto? La mucosa del esófago. En la gastrectomía, lo mismo. En la mastectomía, no, pues, ¿no? Ahí no se abren las mucosas, ¿no? La respuesta es en la mastectomía. En la apendicectomía se abren mucosas, en la resección de intestino delgado también se abren mucosas, ¿no? Aquí la respuesta es la C. Muy bien. La 22. Dice, un paciente presenta un cuadro compatible con abdomen agudo quirúrgico. Se le practica una laparotomía exploradora con carácter urgente, sin encontrar nada patológico. Desde el punto de vista del riesgo de infección, esta intervención se considera limpia, limpia contaminada, contaminada, sucia o infectada. No, es un paciente que entra y no encuentra nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Una patinada. ¿Infectada será? No, no es cierto. ¿Sucia? Tampoco. Ok, ¿qué es? ¿Limpia, limpia contaminada o es contaminada? ¿No? Pensaron que era un abdomen agudo quirúrgico, pero no era nada. ¿Qué tipo de herida es? Limpia, ¿no es cierto? Limpia. No se hizo nada ahí. Muy bien. La respuesta ahí es la A. Si les dijeran a ese mismo paciente no se le encuentra nada y se le hace una apendicectomía profiláctica, ¿qué tipo de herida sería? Una limpia contaminada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se aperturó la mucosa en condiciones controladas. Ok. Si es que a esta paciente o a este paciente, en el caso de que sea mujer, ingresan a operarla y le encuentran un absceso tubárico o un absceso ovárico, ahí está, mejor, un absceso ovárico. Lo drenan, no aperturan mucosa. ¿Qué tipo de herida es? Es limpia contaminada. ¿O es contaminada? ¿Qué creen que sería? ¿Limpia será? No, no es cierto, porque encuentran un absceso, hay pus. ¿Va a ser una limpia contaminada o una herida contaminada? ¿Qué creen? Sería una limpia contaminada, ¿ok? Si tienen un absceso ovárico, un absceso en la trompa, se supone que es un absceso que está muy circunscrito. Y lo que van a hacer ustedes es drenarlo, ¿no? Y obviamente al drenarlo van a aspirar y probablemente no van a hacer que la secreción contamine mucho la herida, ¿no? Sería distinto si les dijeran si encuentran una pelviperitonitis, ¿no? Ahí hay mucha contaminación, hay una gran contaminación, ahí sería una herida contaminada. Pero si encuentran un absceso pequeño, una apendicitis inicial, ¿no? Eso sería una herida limpia, contaminada, ¿ok? Bueno, pero acá nos hablan que no encuentran nada, ¿no es cierto? Es un abdomen, es una laparotomía en blanco, entonces ahí la respuesta es la A, limpia. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes procedimientos se considera que la herida operatoria es limpia contaminada? Exploración de vías biliares, tiroidectomía, apendicitis aguda perforada, apendicectomía, perdón, por apendicitis aguda perforada, drenaje de absceso subfrénico, mastectomía. ¿En cuál de los siguientes es una herida o claro, es una herida operatoria limpia contaminada? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ok, a ver, vamos. ¿En cuál sería limpia? Limpia, no limpia contaminada. ¿En cuál sería limpia? ¿En cuál no abren mucosas? En la B, ¿no es cierto? Tiroidectomía. ¿Y en cuál más? En la E, en mastectomía. Ok. También no abren mucosas en el drenaje de absceso subfrénico. ¿Ok? Pero normalmente los abscesos subfrénicos
tienen pues una regular cantidad de pus, ¿no? Son heridas, son abscesos muy grandes, ¿no? Se asemejan a una peritonitis bloqueada, ¿ok? Entonces el drenaje del absceso sufrénico implica de todas maneras una contaminación de la herida, ¿no? Entonces ya sería una herida contaminada esa, porque están drenando pus. Les quedaría las dos, ¿no? Exploración de las vías biliares y apendicectomía por apendicitis aguda perforada. ¿Cuál creen que es? ¿Qué pasa cuando una apendicitis se perfora? ¿Qué hay? Peritonitis, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay peritonitis. Si hay peritonitis, hay una gran contaminación, ¿ok? Parecido a lo del absceso sufrénico, mucho más incluso. Entonces, esa sería una herida contaminada ya, ¿no? Por toda la pus que hay. En cambio, cuando ustedes hacen una exploración de vía biliar, ustedes al abrir la vía biliar, el diámetro normal que tiene es pues 0.7, 0.8, ¿ok? Si está dilatado, a lo más tendrá 2 centímetros, ¿no? Cuando abren la vía biliar es difícil que la bilis pues contamine todo el campo quirúrgico, ¿no? Es una contaminación controlada, contaminará una parte de la zona cercana a la incisión o perdón, a la incisión en el colédoco. Entonces, ¿en cuál de los siguientes procedimientos se considera que la herida operatoria es limpia, contaminada en la exploración de las vías biliares? ¿Ok? La tiroidectomía y la mastectomía son heridas limpias. El drenaje de absceso sufrénico y la apendicectomía por apendicitis aguda perforada, que es lo mismo decir apendicectomía en un paciente con peritonitis, son heridas contaminadas, ¿ok? Porque aquí hay gran cantidad de pus. Entonces, lo que les queda es la exploración de vías biliares, ¿no? A diferencia del absceso ovárico, ¿no es cierto? El ovario, ¿cuánto mide? Pues 2 por 1 centímetro, ¿no? Es más o menos el tamaño. Un absceso ahí es difícil que mida pues 8 o 9 centímetros, ¿no? Es un absceso pequeño, ¿ok? Entonces, ahí es muy fácil de controlar, a diferencia del absceso sufrénico o la peritonitis. Ok. La 24 dice la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes vitaminas puede mejorar la cicatrización que está alterada por los corticoides? La vitamina A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál creen? A ver, recordemos, los corticoides podían disminuir o podían alterar la cicatrización de una herida debido a que alteran ¿qué? ¿Qué disminuyen los corticoides? La acción de qué células, de los fibroblastos, ¿no es cierto? Los fibroblastos ¿qué producen? Colágeno, ¿verdad? Colágeno. De ahí es que por ejemplo, las cicatrices queloides se tratan con infiltración de corticoides. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el corticoides va a disminuir la producción de colágeno. ¿Ok? Entonces, esta producción de colágeno, ¿con qué vitamina se puede estimular un poco? Acuérdense, colágeno empieza con C, ¿no es cierto? La vitamina C es la que puede estimular la producción del colágeno. Muy bien. Vamos a hablar algo ahora de suturas, ¿no? Normalmente antes de una cirugía más o menos ya uno más o menos sabe ya qué suturas eventualmente va a usar durante la operación. Las suturas no es otra cosa que el hilo que se usa para hacer la juntura de los tejidos. Se puede clasificar de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a cómo se producen, pueden ser sintéticas o pueden ser naturales. De acuerdo a si se absorben o no, pueden ser absorbibles o no absorbibles. Y de acuerdo a cómo están hechas, de la estructura misma de la sutura, pueden ser multifilamento o monofilamento. ¿Ok? Si es sintética o natural, creo que no amerita mayor explicación. Si son absorbibles o no, también, ¿no? Se entiende. Si es multi o monofilamento, acá está el ejemplo. Monofilamento es un solo cordón en la sutura y multifilamento
son dos o más cordones que se encuentran entrelazados formando una hebra. ¿Ok? Las suturas más usadas en nuestro medio son estas que están acá. Y dentro de estas, ustedes qué deben recordar: el tiempo de absorción. ¿Ok? De las suturas de material absorbible. La más usada en el material absorbible, o las más usadas, son el poliglactín o vicril y el catgut cromado. ¿Ok? El poliglactín o vicril tiene un periodo de absorción máximo de 3 meses. ¿Ok? De 2 meses y medio a 3. Y el catgut crómico de 3 semanas o 20 días. ¿No? Son las suturas que más se usan. El catgut simple, ¿no?, tiene un periodo de absorción de una semana, de 7 días. Las otras se usan muy poco. La polidioxanona, la poligrapona o el ácido poliglicólico se usan poco. ¿Ok? Más se usan el vicril, con ese nombre incluso, el catgut y el catgut crómico. De esos tres, acuérdense del periodo de absorción. Hasta 3 meses del vicril, del catgut simple una semana y del crómico 3 semanas. ¿Ok? El tiempo de rotura de la sutura es importante, pero no les van a preguntar esto, es para que más o menos lo sepan, que hay una diferencia entre el tiempo de absorción y el tiempo de rotura, ¿no? La sutura, hasta que se rompe, va a tener la fuerza ténsil, ¿no? Después que se ha roto, solamente hay que esperar que se absorba. Ya no tiene ninguna función en dar tensión a la sutura, en sostener la sutura, digamos. ¿Ok? Y las suturas no absorbibles, las más usadas, son la seda y el nylon. ¿Ok? El poliéster en el Perú se usa muy poco, salvo en algunas clínicas. Y el polipropileno monofibrilar es una sutura muy buena que se usa básicamente en sutura vascular. ¿Ok? En sutura vascular. O al colocar las mallas en las hernias, ¿no? Las prótesis, ¿no? La malla de Marlex o de polipropileno se usa para fijar esta sutura, ¿no? El prolene o polipropileno. Muy bien. A ver, vamos a responder esta pregunta. Dice: un paciente presenta un cuadro compatible con abdomen agudo quirúrgico. Se le practica una laparotomía exploradora con carácter urgente sin encontrar nada patológico. Desde el punto de vista de riesgo de la infección, esta intervención se considera. ¿Qué tipo de herida sería esta? ¿O qué tipo de operación? Ya la vimos, ¿no? Sería una herida limpia, ¿no? Limpia, muy bien. La siguiente dices: ¿en cuál de los siguientes procedimientos se considera que la herida operatoria es limpia contaminada? La A, ¿no es cierto? También la vimos. La exploración de vías biliares. Muy bien. La siguiente dice: de las que se citan, indique qué material de sutura mantiene su fuerza ténsil por más tiempo. ¿Ok? El alambre de acero inoxidable, la seda, las suturas sintéticas y reabsorbibles, las suturas sintéticas reabsorbibles o las grapas. ¿Cuál creen que mantiene su fuerza ténsil por más tiempo? A ver, vayamos. El alambre de acero inoxidable, ¿qué creen? Normalmente el alambre de acero inoxidable sirve para juntar bordes de herida, ¿no? Paredes que están muy maltratadas, y básicamente para juntar tejido óseo. ¿Ok? Tienen muy pobre fuerza ténsil porque son muy rígidos. ¿Ok? Entonces no es esa no es la respuesta. Las grapas, la mayoría de grapas, las más usadas, son las grapas que se usan para afrontar piel. ¿Ok? Y por el mismo que son rígidos,
si se permanecen mucho tiempo, van a empezar a horadar la piel y se van a aflojar. ¿Ok? Existen otras grapas que se usan en suturas mecánicas, ¿no? Dentro del abdomen, para suturar intestino, para hacer sutura vascular, etcétera, que si bien es cierto van a mantener una fuerza ténsil, pero van a mantener la juntura de los tejidos, pero no van a ser distendibles, ¿no? No van a hacer tensión contra el tejido, que es su característica. Entonces las grapas tampoco es. La seda es un material no absorbible, pero que se rompe fácilmente. ¿Ya? Ok, entonces esa no es tampoco la respuesta. Les queda dos entre los dos: las suturas sintéticas irreabsorbibles y las suturas sintéticas reabsorbibles. ¿Cuál creen? Las irreabsorbibles, pues, ¿no? Esas son las que tienen más fuerza ténsil o mantienen su fuerza ténsil por más tiempo. Porque recuerden que las suturas sintéticas reabsorbibles, cuando pierden la tensión totalmente, cuando se rompe, ¿ok? Y el periodo del tiempo de ruptura es mucho menor que el periodo de reabsorción, ¿ok? Entonces las suturas sintéticas irreabsorbibles son las que tienen o mantienen la fuerza ténsil por más tiempo. Ok, la C. Estos son tipos de sutura. Ok, ¿cómo se puede hacer una sutura? Aquí arriba, por ejemplo, está lo que ustedes habrán visto en el internado, ¿no? Este es un punto que usan o se usa mucho en suturas donde quieren tener buena tensión. Ok, en abdomen, en cadera, hay veces en tórax. Se llama la sutura en colchonero, ¿no? O el punto paja, ¿verdad? Entran cerca, salen cerca, vuelven a entrar lejos y salen lejos y anudan a un lado, ¿no? Cuando ustedes anudan, los tejidos se aproximan y se levantan un poco. Entonces, este tipo de sutura sirve para evertir las heridas, las evierte, no las invagina, las evierte, las saca hacia afuera, los bordes. ¿Ok? Este es otro tipo de sutura o otra sutura que ustedes han visto seguramente. Es muy frecuente hacerla y más frecuentemente se hace en las apendicectomías. ¿Ok? Acá está el muñón del apéndice, este es el ciego con las tres tenias y se hace una sutura circular alrededor del muñón. Se introduce el muñón y se jala las suturas, ¿no? Y con eso se invagina. A ese tipo de sutura se llama la sutura en jareta o sutura en bolsa de tabaco, ¿ok? Que es el otro nombre, en bolsa de tabaco o en jareta. Esta sutura es una sutura que se usa mucho o se usaba mucho para afrontar intestino, para hacer anastomosis. ¿Cuál es la característica principal de esta sutura? Que si la sutura en punto pajo de colchonero evertía los bordes, esta sutura invierte los bordes, las invagina, ¿ok? Y al invertir los bordes va a hacer que la mucosa, por ejemplo, en el intestino, quede para adentro, ¿ok? Esta sutura, que consiste en sales por la serosa, te vas hasta la otra serosa y entras por el mismo lado y sales por la serosa otra vez y te vas al otro lado. Cero serosa, después mucosa, cero serosa, mucosa, cero serosa, así es la sutura. Se llama la sutura de Connell, ¿ok? La sutura de Connell, que es una sutura, antes se usaba muchísimo en intestino, pronto o poco a poco se ha ido dejando de lado y se usa ahora suturas de puntos simples o suturas continuo para sutura de intestino, ¿no? Pero esta se usaba mucho, era un dogma casi usar esta sutura de Connell para intestino. ¿Por qué? Porque invaginaba, ¿no? Porque invertía los bordes. Muy bien.